Anche voi, camerati di Lecce, perché avete dimostrato con i fatti, i quali soli contano, che sapete astrarre dai particolari interessi della vostra città quando gli interessi di più Él tiene una incidencia en el campo antifascista en Buenos Aires, escribe distintos artículos en los periódicos antifascistas. Y esto desde muy temprano, ya en el 34 hay publicaciones de Germani en estos periódicos, hasta el 45. En los grupos estos también había espacios de formación que eran relevantes, porque estaban los círculos de estudio, ¿no? Él participaba de una serie de reuniones de estudios, incluso había una experiencia en la que él no participa directamente, pero sí participan, por ejemplo, Barsaski y Boris Spivakov, en la Casa Arauz, que tenían como una vida cultural y grupos de lectura. Pero ese ámbito del antifascismo italiano, en general el antifascismo, tiene un ritmo de debates afiebrado, ¿no? Porque pensemos en los distintos momentos por los que pasa el antifascismo en esos años, desde los frentes populares, la unidad con los comunistas por el 35, qué sé yo, entonces todos estaban con esa. Pero después son los pactos entre Alemania y... Germani coexiste un poco con la Universidad Peronista. La Universidad Peronista tiene algunos que fueron personajes en sociología, personajes sin ningún relieve, como Tessera del Franco. Todavía uno puede leer las cosas que escribía, son abominables. Después tiene algunos fascistas, Waldrich, que después tiene otros fascistas que son los que crean un poco de sociología en Mendoza. Uno escapado de Francia por colaboracionista, es de los que van a ser los que van a ayudar a pensar a los primeros agrupaciones de derecha juveniles. Pero mi impresión es que él nunca dejó de pensar de volver a Italia y nunca dejó de pensar a sí mismo como italiano. Al mismo tiempo, obviamente estaba ligado a Argentina y me acuerdo que él decía que hay algo en común entre los romanos y los porteños, ¿no? Una cierta mentalidad que era común. No sé si era un poco una especie de ¿cómo se dice en español? Cinismo, ¿no? Una especie de cinismo, pero no malo, o sea, una actitud hacia el mundo un poco destacada, ¿no? Pero sobre todo sus lecturas, que son muy tempranas para la Argentina, sus lecturas son mucho más cultas que lo que había como sociología antes aquí. Había lo que se llamaba la sociología de cátedra, que nace en Córdoba con 5 o 6 personalidades, Orgaz, Poviñas y algunos otros, y leen libros y cuentan libros. Los libros son realmente manuales, no era sociología. No existían en ese entonces, no existían en la cabeza de ellos, no tenía por qué, no había condiciones para que eso existiese. La idea que nosotros tenemos de la sociología, del sociólogo, ¿qué es la idea que nosotros tenemos? La idea de que es un investigador social. Era un tipo inteligentísimo, era notable, rápido, inteligente y muy ejecutivo, muy ejecutivo.
En el caso de los sociólogos de cátedra, nosotros estamos hablando de gente, hijo de gobernador, hijo de ministro, hijo de diputado, o sea, estamos hablando de gente que tiene poder social, cuyos nombres ya ellos transmiten, ¿no es cierto?, capital de relaciones sociales. Germán es un señor que no tiene ese capital de relaciones sociales, en principio porque es extranjero, en segundo lugar porque porque es un señor sin nombre, sin prestigio, sin profesión. Entonces primero tuvo que hacerse un lugar en el mundo de filosofía y letras que era bastante distinto de él, ¿no? Y entonces él se fabrica un nombre cuando, en esa larga década peronista, digamos que va del 45 al 55, él se fabrica un nombre en el mundo intelectual a través de, impartiendo cursos en el Colegio Libre de Estudios Superiores, editando libros. Él va a estar al frente de una editorial, que es la editorial País 2, que nace como una editorial de un tamaño de una oficina, no sé, imaginémonos en el 45, es una editorial fundada por Jaime Bernstein y Enrique Butelman, dos personajes que luego van a tener un lugar, un papel importante en otra innovación intelectual que es la psicología. Germán está al frente de una colección de libros ahí que se llama Biblioteca de Psicología Social y Sociología, y que en los años 50 y 60 sobre todo se convirtió en una colección de exportación en la Argentina. Es decir, con esa colección de libros de Germán se formaron muchas generaciones de otros países de América Latina. Y estaba terminando el famoso libro de él, Estratificación Social de la Argentina, que hoy es el único libro, digamos, todavía que subsiste como un enfoque global, estructural, que vos podés tener muchas diferencias, pero que en última instancia, digamos, es un enfoque inédito, ¿no?, de lo que es la realidad de la sociedad argentina en términos de estratificación. Una figura trascendental en la sociología latinoamericana, no solo como un transicionalista superficial, sino como alguien que ve la cultura de las clases populares, que entiende el peronismo de una manera más profunda de la que siempre se creyó. Obviamente, totalmente fuera de la cultura peronista, debido a que le quedaba el escozor de que él había sido un joven militante antifascista en Roma. Y la ciudadanía vive plenamente su júbilo. El general Eduardo Lonardi, jefe de la revolución, llega a Buenos Aires para asumir su cargo de presidente provisional de la República Argentina. En el Salón Blanco, el primer magistrado jura su cargo y recibe de manos de cadetes de las tres armas. La decisión de la construcción de la carrera nace porque era una demanda profunda en un conjunto de militantes que abarcaban prácticamente casi 3 generaciones de militancia del movimiento estudiantil del 45 al 55, de la convicción de que necesitaban saber más acerca de las dimensiones sociales y políticas. Todos estaban de acuerdo en que Germani era una persona que tenía una conexión directa, ¿no?, con esos temas, con el modo de trabajar. Era un tipo que tenía formación para hacer trabajo cualitativo, formación para hacer trabajo cuantitativo. En general, enseguida, desde el punto de vista intelectual, fue muy apreciado. Lo aceptaron, él fue inaceptado, digamos. La sociología, en cierto modo, que nació en el 56, 57, amparada por la Revolución Libertadora, porque la Revolución Libertadora creía que había que modernizar la universidad. Pero al mismo tiempo la universidad de los que habían hecho el Colegio Libre de Estudios Superiores y habían sacado la revista Imago Mundi, creo que con Romero a la cabeza, que determinan el destino de la universidad hasta la renuncia de la época de Onganía. Un personaje como Riciere Frondizi era un personaje cuya agenda para la universidad estaba en completa sintonía con la que Germani tenía para la sociología. La derecha conservadora los veía como revolucionarios, a él también, que no lo era, y la izquierda lo consideraba un representante del imperialismo, ¿no? Entonces tenía que luchar con los dos. Entonces, el resultado que él estaba envuelto en todas estas peleas, y nosotros en la familia se sentía que había estos problemas. Tenía una enorme facilidad para vender proyectos institucionales.
tenía un don para hacer eso. Por ahí eso fue su éxito, ¿no? Como convencer, primero poder atraer gente muy interesante de lugares muy distintos del mundo para venir a dar clases a la carrera. Y también de aquí, de la Argentina, ¿no? Involucrar a distintos, qué sé yo, gente que venía de economía, gente que venía de historia. Y convencerlos a todos de que ya existía algo que en realidad estaban creando en ese mismo acto de dejarse convencer por este profesor italiano. En el grupo más activo del movimiento estudiantil, en el momento de la caída del peronismo, etc., en la mesa de discusión entre nosotros, siempre estaba Gracia Arena, Ruth en un segundo plano, Miguel, yo y parte de Contrari. Entonces, Miguel es bastante el que sabe dónde está Germani, es el que está más en lo que era la comidilla, la cultura de todo el ámbito de filosofía y letras. La aspiración seguramente de quienes quisieron crear, o no se sabe muy bien cómo se crea, dicen que el decisivo fue Lito Marín, es la idea de que, bueno, se puede pensar de manera más compleja la sociedad argentina. Lo que se intentaba hacer es fundar un espacio de las ciencias sociales. Tal es así que la creación de la carrera se hace de manera conjunta con ciencias de educación, psicología y sociología. O sea, es un primer paquete que solo es inteligible a partir de los recursos humanos existentes, que eran tremendamente pobres y humildes. Y la gente real, concreta, con la cual se contaba, ¿no es cierto?, fundamentalmente estaba entre dos grandes figuras, José Luis Romero y Gino Germani. ¿Qué tenían de común? Primero que nada, tenían en común que eran personas cultas. Su cultura no se reducía al aprendizaje y extensión de su propia disciplina. Eran cultos. Eso les permitía poder enfrentar un problema con un enorme grado de complicidad cultural. ¿Cuál era lo que lo distanciaba? El modo de acceder al problema, que no se reducía a un modo disciplinario, lineal, sino que tenía mucho que ver con la vida real vivida por ellos. Con el posperonismo hay una verdadera modernización, digamos. Y lo que había fue esa combinación entre la politización juvenil, yo creo que el caso de Laica y Libre fue fundamental, el caso de la llamada traición de Frondizi fue fundamental porque se cambian las orientaciones de muchos pensamientos. Buenos Aires, la presencia de Fidel Castro ha dado ocasión al hombre de la calle para testimoniar su afecto y su admiración por el jefe de la Revolución cubana. En la oportunidad se reafirman los estrechos vínculos que nos unen con el país del Caribe. Y hay un proyecto cientificista con una capacidad de intervención, digamos, científico-técnica en la sociedad gigantesco, ¿no? No deja de ser una deriva del gran proyecto de Parsons, el proyecto de una teoría general de los sistemas donde tengamos integrados a sociología, psicología y antropología, ¿no? El sistema cultural, el sistema de la personalidad y el sistema social. Fíjate que son como las tres dimensiones de socialización, ¿no? Las que proponía ahí Germani. Te digo, para hacer un programa de desarrollo de disciplinas científicas, la potencia política, la potencia disciplinaria que tiene esa facultad, la potencia que tiene para evaluar las normalizaciones sociales, escolares, psicológicas,
es políticamente demoledora. Germani consigue las posiciones necesarias y suficientes para la implantación de su empresa. Es decir, consigue la jefatura nada menos que del Instituto de Sociología, de la Cátedra de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y luego de la carrera que él mismo crea. Yo en serio conservo una imagen más bien nostálgica porque para mí esa época fue una época exigente, donde la gente realmente estudiaba, donde aprobar una materia no era chiste y donde los profesores eran muy respetados porque era gente de la academia, era gente, digamos, con los pergaminos para estar adelante de uno. Porque si vos pensás Buque, pensás Tulio Alperín, pensás Gino Germani, nomás esos tres nombres te dan la idea de una formación muy extraordinaria en Buenos Aires. Y la facultad dejó de ser la facultad de filosofía, ¿no? Que hasta ese momento la habían manejado, que antes de la época de Perón la habían manejado los curas, la habían manejado la iglesia prácticamente, ¿no? Para ser un centro de ebullición y de participación, digamos, del pensamiento muy importante. Estaba el Bar Florida enfrente, estaba Mazzotti y los lacanianos, con los cuales teníamos conflicto. Por ahí circulaba el grupo Contorno también, ¿no? Con los Viñas, León Rositner, que ahí lo conocí. Fue una de las primeras publicaciones importantes que hizo Sociología, un censo de Maciel. Germani conectó lo que él quería hacer con extensión universitaria, y esta cuestión se liga a algo que fue muy definitorio de lo que Sociología iba a hacer o tenía que hacer. Es que, además de las materias del currículum, había también una obligación de hacer 200 horas de investigación. Eso fue realmente un golazo, ¿no? Porque la gente empezó a hacer investigación en momentos en que no podía hacer cosas muy cuantitativas, pero se hacían. Es una diferencia relativa a la adquisición de un métier. O sea, esa nueva población de sociólogos que se forma con Germani es gente que ya no solo lee a Durkheim, a Weber y que lee libros de investigación social y de método de investigación social, sino que es gente que sabe hacer una investigación social, que es algo distinto. O sea, es un métier nuevo. Y por cierto, ustedes siempre dicen, no, pero en realidad ese métier ya existía porque estaba el INDEC, porque... Sí, pero el problema es que no estaba en la universidad. Todo el mundo quería estudiar sociología en los años 60. La carrera de sociología era, de alguna manera, el animador principal de la universidad, junto con algunas de ciencias exactas. Pero si uno pensaba en las humanidades y en las ciencias sociales, nada tenía el parangón que tenía sociología. Está lleno de gente con la cual uno puede hablar y decía, y yo fui a estudiar sociología porque era lo que había que estudiar, básicamente. Claro, cuando yo ingreso, en realidad no se sabía mucho para qué entraba uno en esa carrera. En realidad era un ambiente que me atraía, el ambiente que me contaban que era filosofía y letras. Fui a un servicio que tenía la UBA, que no sé si lo tiene todavía, que era el servicio de orientación vocacional. Y ahí hice un proceso de 1 año y quedó claro que era sociología, que fue una audacia porque en ese momento la sociología, en el año 62, 63, acá no se sabía bien qué era, si iba a tener alguna utilidad de tipo profesional, pero nada. La Revolución Cubana era toda la influencia que teníamos en ese momento, o sea, desde mi militancia estudiantil secundaria, más la Revolución Cubana de la época, el Che Guevara y un montón de cosas que pasaban en el mundo cercano a nosotros. Sociología era como un lugar, y filo en un lugar que aparecía para un joven que tenía en ese momento 19 años, aparecía como un lugar atractivo para hacer algo que no sabía bien qué era, qué especificidad tenía, pero sí en términos generales en un lugar cómodo y atractivo, intelectual, de curiosidad. Ahí estaban los primeros, digamos, que eran el Negro Portantiero, Inés Izaguirre, Eliseo Verón, Miguel Murmis, etc. Y nosotros fuimos la primera generación que entra directo desde el secundario a la universidad. Bueno, como no había mucho, era muy chiquita, yo soy la graduada número 28, al segundo año yo fui auxiliar docente. Por ejemplo, uno de mis primeros alumnos fue Horacio González, a quien le enseñaba un libro espantoso que era de la sociedad tradicional a la sociedad de masa, porque
toda la sociología era el funcionalismo norteamericano o el empirismo norteamericano. En la primera etapa de Germani, él lo que quería era introducir la sociología empírica, digamos, eso era lo que más le calentaba. Y ocurrió, como ocurre muchas veces en el mundo intelectual, que el estructural funcionalismo en Norteamérica, en Inglaterra, en parte en Francia, era la nueva orientación que tomaba, incorporaba los temas clásicos, ¿no? Y que entonces tenía una influencia importante de tipo teórico, digamos, si querés, ideológico también. Era una época donde uno tenía fuertes debates, o sea, Germani era un funcionalista y el marxismo era algo que se imponía con fuerza. Con lo cual nosotros mirábamos las categorías germanianas, el nacionalpopulismo, como una versión a la Parsons, que no tenía mucha cercanía con lo que pensábamos que tenía que ver con estas sociedades. Pero Germani tenía esto que decía, la sociedad, viste, de Durkheim para acá, se puede estudiar como una ciencia, y tenía esta cosa maravillosa de que vos tenías que hacer economía, sociedad y política. Esta Secretaría manifiesta una vez más que en la intención de evitar un nuevo enfrentamiento y derramamiento de sangre, la eliminación del comandante en jefe del ejército y jefe de Estado Mayor General, y además de haber llegado... En el 62 pasa algo que nos signa a muchos de nosotros, de estos que habíamos entrado, y es que se hace por primera vez un encuentro latinoamericano de sociología, donde estaban, te diría, todo el curso, todo el público seríamos 30, 35 nomás, donde estaban Germani, Torcuato Di Tella y un cura. Habla Germani, a los roles, no sé qué, no sé cuánto. Habla Torcuato Di Tella y se para este cura. Y nosotros empezamos, mirá, se trajeron un cura, jeje. Se para el cura y dice, en Colombia el 80% de la población está en condiciones de pobreza e indigencia, y ese es el problema de la sociología. Y se manda un discurso espectacular. Camilo Torres. Los que teníamos 14 años, 15 años y empezamos a fabricar la Confederación de Estudiantes Secundarios, etcétera, etcétera, ahí nos vino un proceso no ya solo de politización, sino de una nueva cultura que pega el salto con la Revolución Cubana. Y si el Partido Comunista nunca había sido una cosa importante, ahí crece, pero aquellos que teníamos ideas más modernas, sobre todo nos alcanzan las ideas llamadas de nueva izquierda. Y eso se toca con lo que fue más importante en términos de ideas del año 60, que es el marxismo norteamericano. Baran-Zuisi y Ray Mills son los que hablan de una cosa más moderna. Mira, el primero que nos rompió la cabeza fue la imaginación sociológica de Ray Mills. Ese fue un punto de ruptura poco anterior a todo esto, pero era por primera vez que salíamos de esas estupideces que nos enseñaban, pues realmente eran estupideces. Sacá la parte de en economía podía ser, pero verdaderamente, cuando un mundo estaba estallando, había una revolución cultural y demás. No, Ray Mills, en la edición del Fondo de Cultura Económica, prologada por Germani, fue el descubrimiento que la sociología podía ser efectivamente algo más de izquierda. Bueno, Ray Mills venía del pragmatismo norteamericano, de John Dewey, y al mismo tiempo era un amigo del marxismo, sino él, un marxista norteamericano, más liberal que otro, pero era un marxista. Entonces ahí inclinó la carrera hacia otros estudios. Creo que Germani, paradójicamente, al traducir a Ray Mills o al dar su prólogo, provocó una situación que lo desfavoreció a él,
injustamente, porque en realidad también hay que cargar en la mochila de Germani que no era un personaje que no abría lecturas, era un personaje que daba un despliegue mayor que creíamos. Así que también creo que todo el grupo al que yo pertenecía pasamos medio por alto que Germani había permitido la lectura, bueno, de un modo u otro se hubiera traducido, pero él hizo el prólogo. Porque incluso la apreciación del funcionalismo, de la que fue realmente Germani víctima, era que era una teoría burguesa. Y en realidad él tenía un nivel de análisis del sistema político que el marxismo nunca tuvo. La estructura social argentina de Gino Germani te permitía saber que era posible dar cuenta de la sociedad tomando datos estadísticos. Yo después trabajé en el INDEC y realmente pude, gracias a eso, tomar ciertos estudios a partir del análisis de los censos. En eso sirvió, digamos, ver que las estadísticas te pueden permitir dar un cierto análisis fotográfico de una sociedad, fue bueno. Ahora, en términos teóricos, me parece que fue bastante pobrete, ¿no? Germani siempre hacía una broma y decía, el nuestro es un autoritarismo perfecto, nadie pone en duda nuestra dirección intelectual. Y era cierto, porque en realidad estábamos todos concentrados en construir la criatura, en construir el espacio. Ahora, ¿qué pasa? Como la historia y los procesos sociales no se detenían y esperaban a que nosotros construyamos todo eso, poco a poco la Argentina entró en un proceso en que cada vez más se radicalizaban las luchas políticas y sociales. Y fue ese efecto el que hizo que los más jóvenes empezaran a tener una discrepancia, ¿no es cierto? Una discrepancia que apareció inicialmente por un problema de tipo metodológico. Apareció también como una especie de presión teórica. Pero una discrepancia que cada vez se puso más dura entre la dirección intelectual de ese proceso y la masa que había creado las condiciones y había sostenido la determinación de ese proceso. Esa masa estudiantil empieza a reflejar cada vez más las contradicciones y las luchas que se producían en la sociedad argentina. Y eso llegó un momento en que creó una situación prácticamente casi de ruptura, lo cual era tremendamente importante porque el apoyo real que tenía la existencia de ese emprendimiento cultural no lo daba el conjunto de la sociedad argentina, que siempre atacó a Germani porque hipotéticamente ser judío y comunista, y a Romero por ser marxista, etc. Porque lo dominante era eso. Solo era entendible que ese proyecto seguía, avanzaba y crecía porque había un movimiento estudiantil que lo sostenía. Con Germani discutíamos mucho, discutíamos el financiamiento. Y además, bueno, yo en esa época era estudiante, hicimos justamente peleando con la orientación ideológica que iba tomando la sociología del departamento, no era carrera, me sale ahora carrera, ¿no? Pero no era carrera. Y nuestra postura era básicamente el marxismo, y decíamos, bueno, que el funcionalismo, el estructuralismo y el funcionalismo eran que pretendían que la ciencia social era una ciencia más o menos positiva. Te hablo con lo que discutíamos en ese momento. Nosotros queríamos incorporar la perspectiva materialista dialéctica, entonces imponíamos mucho Marx y demás, y nos peleábamos con nuestros profesores diciéndoles, bueno, que las ciencias sociales eran neutrales. Entonces nosotros hicimos en ese momento, como estudiantes, en distintas fracciones de la izquierda, lo que se llamó la primera delegación de sociología. Fue la primera delegación donde nos constituimos como un colectivo, digamos, de estudiantes para controlar un poco lo que fue la carrera. Y en esos momentos efectivamente fue un periodo al mismo tiempo muy activo y muy productivo también. Los estudiantes salían satisfechos de casi todas las clases, digamos, menos la de metodología, que siempre ha sido fue durante varios años un gran problema, pero
basado generalmente en un malentendido, pero de ahí surgieron muchísimas huelgas y asambleas. Querían otra metodología, no querían una metodología que ellos llamaban cuantitativa o positivista, en función de otra metodología, pero la otra metodología era muy difícil de definir. Ellos la llamaban dialéctica, pero tenían que mover las manos para explicar qué quería decir metodología. Nunca se supo, ¿no? Ese debate duró 2 o 3 años y tuvo como, recuerdo, como uno de sus efectos grandes ironías de parte de Germani, que mostraba trabajos de polacos y de gente de países del este que utilizaban una metodología quizás más primitiva que la de los norteamericanos. Cuando yo estudiaba y tenía una materia de metodología con perla gibaja, entonces había un examen con perla gibaja. Entonces se hizo una asamblea porque se decretaba un paro y no se daba examen, en el que el dirigente de la pueblada de no dar examen era Marcos Schlachter. Lo que estaba en juego, en cierta medida, era como la orientación de la materia clave de la carrera. Y ya también se iba desarrollando la crítica al enfoque estructural funcionalista, que era el que Germani planteaba. Bueno, el problema era que había una metodología marxista, sería la dialéctica, y estaba el empirismo lógico que Ray Mills había criticado. Y la carrera de metodología 1, o análisis estadístico, tenía todas las técnicas de investigación empírica. Entonces se hace una huelga en nombre, creo que, de la dialéctica, digamos. Y esa huelga duró mucho tiempo. Duró toda la extensión del dictado de la carrera, un cuatrimestre. Por lo tanto, después hubo que dar un examen rápido, se habilitó cuando la huelga creo que salió derrotada o algo así. Pero fue muy importante porque el que dirigía la huelga era Marcos Schlachter, un poquito antes de ir a la guerrilla. Entonces Marco hizo votar, qué sé yo, ese votó, no se da examen. Yo no di examen porque romper huelgas no rompí, por lo tanto Perla nos puso un 0, pero me crucé feo con él. Y después me quedó siempre la imagen de esa discusión cuando él murió en la guerrilla de hambre, perdido en el norte, que fue terrorífico porque para mí de golpe tratar de entender que este mismo personaje con la huelga de Perla, que era una estupidez infinita, pero que era el mismo que había terminado inmolado en esta locura. La muerte de él, en circunstancias no conocidas, probablemente de hambre en medio del monte, produjo una cosa, un escalofrío que recorrió, porque eran estudiantes jóvenes, recién entrados a la carrera, él el delegado, que hacía este tipo de discurso. La huelga era una huelga de una epistemología contra otra, una huelga muy calificada. Y a los 2 meses sabés que no está más, que murió en la guerrilla. Y ya empezabas a escuchar palabras y cosas que estaban fuera del dominio de un vulgar estudiante, de un mero profesor. No, en la facultad y en Viamonte hacemos como un acto, pero no me acuerdo quién más habló, no sé si habló Portantiero, quién más. Pero, por ejemplo, lo que hice yo en ese acto es decir que, bueno, esto es el testimonio de cómo la Argentina está hecha mierda por la derecha y los imperialistas y qué sé yo y qué sé cuánto. Y dije también que, era muy al principio, dije, no estoy seguro de que el camino que eligió Marcos fuera el camino adecuado para la política que tenía él. Bueno, después de eso nos citaron a los que estuvimos ahí. Yo no sé si Mario Toer o algo así. Bueno, nos citaron a una comisión que hicieron en la facultad con 3 profesores, una cosa por el estilo. Y entonces nos preguntaban, ¿usted estuvo en un acto? Y entonces, después de eso, una de las profesoras que estaba allí, que no sé, era mi suegra o algo por el estilo,
le dijo, mire, qué correcto que es su yerno, que se le preguntó si había intervenido en una cosa política y él dijo, sí, yo intervine porque pensaba que había que hacerlo. O sea que ahí percibías también que había vínculos muy directos con el drama directo nacional, que eras un estudiante de un lugar donde había un Marcos Elláster que le delegaba una carrera y 3 meses después parecía como alguien que tenía que ver con otro eslabón más, que si lo recorrías llegabas a Guevara. Entonces, evidentemente esas líneas del drama latinoamericano estaba cuando después tenías que estudiar con el Perindón y la familia Gorriti, el Interland argentino. Y ahí yo creo que se da un paso bastante significativo en términos de incorporar otros elementos. O sea, incorporabas historias, todas las que podíamos hacer optativas de historia las hacíamos con José Luis Romero, Lito Marín. Rodríguez Bustamante también en teoría sociológica empezó a darnos libros enteros. Ahí además creo que se va Germani, creo que el pobre Germani se hartó de nosotros y se va de la carrera, se fue a Europa. Hasta que llega un momento a mitad de la carrera que curso 2 materias que me marcan mucho. Una es sociología sistemática y otra es metodología. Y ahí se produce un sacudón importante. Tengo en sistemática a Verón de titular, tengo a Murmis de adjunto y a Silvia Sigal de JDP. Y me aparece una sociología dura, una sociología difícil, una sociología muy reflexiva. Yo empiezo a tener una gran admiración por Murmis más que por Verón. Murmis siempre recuerdo exigencias que nos planteaba en términos de buscar los puentes entre el funcionalismo y el marxismo. Entonces hacer eso era muy difícil. Aparece una gran dificultad, un nivel que creo que no se volvió a dar en la graciología nunca. Lo de sistemática, sí, para nosotros era una consagración. Yo daba las clases de sistemática con un entusiasmo bárbaro. Me acuerdo que llegaba a casa y mi mujer me esperaba y me daba un tecito o algo así porque llegaba agotado después. Bueno, los 2 principales eran Verón y yo. Verón estaba muy metido en la cuestión estructuralista, pero no del estructural funcionalismo, ¿no? Sino del estructuralismo al lado del tipo de Saussure, ¿no? Cómo funcionaba en lingüística, y cómo Verón era también muy inteligente. Era muy personal en lo que hacía. Era muy inteligente, pero muy personal, y hacía cosas que no tenían nada que ver con lo que hacía ningún otro, ¿no? Ni con lo que hacía Germani, ni con lo que hacían los demás. Lo que yo hice con él era un estudio sobre algo así como el lenguaje de los neuróticos, de los distintos tipos de neuróticos, ¿no? Así que de sociológico tenía quizás, qué sé yo, pero poco. Empezaron a aparecer como que la ciencia se empezó a instalar en mi cabeza. Empecé a darme cuenta que existía algo que se llamaba ciencias sociales. Yo hasta ese momento no sabía que existían las ciencias sociales. Empecé a entender que si decía algo tenía que fundamentarlo, empezaron a aparecer categorías mucho más complejos, que había que leer autores muy complejos, que había que hacer asociaciones. En lo posible, si querías entender un poquito mejor, algo en inglés tenías que leer. En fin, empezaban a aparecer otros códigos que yo hasta esos 2 primeros años... Todos. Toda la gente que trabajaba en el instituto beneficiada por Germani del principio y que todavía hoy si le preguntan va a decirle maravillas de Germani, en ese momento se volvieron todos locos para mi gusto. Cuando salieron estos que no tenían ni idea de lo que estaban hablando, a decir que era una carrera cientificista, no sé qué quiere decir, y que Germani no sé qué. A mí me pareció un señor muy fatigado de estas aventuras latinoamericanas, como que, viste, había dado de sí mucho esfuerzo para entender, pero volverse era como decir, bueno, de esto basta. Mirá, Germani se va en la Argentina porque Germani, en un momento dado, a mi juicio, ¿no?, vio la situación de la degradación política de ese interreño democrático. El tipo tenía un gran olfato y tenía mucho, no le diría miedo, pero tenía mucha prevención. Veía que la cosa se iba hacia la derecha.
Ahí el instituto de Ditela representó para la gente izquierda, en un momento dado, un refugio. En todo caso, ¿por qué el Ditela pasó a convertirse en la primera mitad de los años 60 en un lugar de refugio importante? Porque buena parte de las inversiones, a su vez, las que venían, dejaron de dirigirse al Departamento de Ciencias Sociales, o sea, al sector público, y se dirigieron al sector privado, vamos a decir, al Ditela. ¿Y por qué? Y bueno, porque ahí estaba Germani, que Germani les daba garantía a los mecenas americanos de confiabilidad, de administración efectiva del presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Les daba confiabilidad porque ya la habían tenido. No olvidemos que Germani recibe del departamento, como jefe del departamento, subsidios de la Ford y de la Rockefeller. Es decir, las personas que están al frente de la institución son colaboradores estrechísimos de Germani. Francisco Marsal, por ejemplo. Francisco Marsal, García Bouza, que escribió un primer texto sobre una observación de una paritaria ya en los años 50. O sea, y Torcuato Ditela. El indicador más claro de eso es que en esa segunda mitad de la década del 60, Germani produce en esa institución la revista más internacional que tuvo las ciencias sociales en América Latina, se llamó Revista Latinoamericana de Sociología. La produjo Germani en ese contexto, en esa institución y con ese plantel. ¿Quién era el secretario de redacción de esa revista? Eliseo Verón. Entonces, ves cómo ese polo, solo que es un polo que se ha desplazado, ¿no es cierto? Se ha desplazado hacia otro lado, salió de la UBA y está produciendo ahí, porque también surge un polo que no existía en los años 50, que es el polo católico. El personal de la Universidad Católica se parece mucho al personal de la vanguardia consagrada, o sea, el Ditela. ¿Por qué? Porque todos ellos se formaron en Estados Unidos, no en Noruega, en Europa, no. El 90% se formó en Estados Unidos. O sea que tiene un pédigree intelectual muy parecido a... Y por eso es que hay cruces también. Y cruces que, por cierto, fueron muy favorecidos por un personaje que para mí tiene el papel de un broker entre esos dos mundos, católico y científico, que es José Luis de Imas. José Luis de Imas fue un personaje... Hoy podemos verlo como signos que anunciaban una catástrofe, pero ¿por qué? Porque Romero ve que la politización que ellos querían que fuera de la manera más relacionada con la construcción profesional, con la formación de alto nivel. Evidentemente algo se sospechaba que si se iba Romero, con el cual no estábamos de acuerdo, y en una discusión con el Centro de Estudiantes, renuncia y bueno, una madrugada viajamos a Adrogué encabezados por Daniel Open para pedirle que no renuncie. Fuimos a la casa de Adrogué, Romero salió en pantufla, algo así, nos explicó largamente que iba a renunciar y recuerdo que tomamos el tren como personaje Roberto Ar de Adrogué para Buenos Aires, ya entrada la madrugada. Y Daniel Open diciendo, ¿qué le vamos a hacer? Es un socialista, como diciendo... Ha culminado un ciclo de la historia argentina. En adelante, nadie podrá excusar su despreocupación apelando a un pasado anónimo de cuya herencia se existía. Y han agotado nuestros recursos políticos e institucionales. Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de ser... Telenoche. Señoras y señores, esto es Telenoche. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron por aquí los actos de la independencia? Y ya nos contaron, magnífico. Como en todo el país. Por eso nosotros les vamos a mostrar cómo estuvo Buenos Aires. A Buenos Aires del sesquicentenario. También verán cómo se integró el gobierno nacional. Y verán y oirán al presidente Onganía en su mensaje a la Fuerza Armada. Secretario de Comunicaciones, el general Tenlia. El presidente Onganía toma juramento enseguida al nuevo canciller. Había sido el golpe de Onganía y es decir, que nadie puede dudar que era un golpe de derecha, que no sé si fue él o el presidente que consagró la Universidad a la Virgen y todo ese tipo de cosas. Creo que sí, el 66, y ahí se produce la intervención. Y comenzamos a militar contra la intervención con muchos que no podíamos entrar. Al final había un tipo de control policial
que se burlaba con cierta facilidad. Tenían la cédula de cada uno, la libreta universitaria, el número, tenías que presentarla, pero a los 2 o 3 meses a los policías, que eran algunos policías civiles, otros ya los conocíamos. Entonces, para revelar cómo lo que llamamos represión hay que graduarlo mucho, porque de eso a la represión más dura después algunos policías te dejaban entrar, y si te veían hablando te decían eso no se puede, pero la orden que tenían era no dejar entrar a ningún militante. El desarrollo de la carrera de sociología se trunca en el año 66. En el año 66, con un proceso bastante complejo, no tenían la menor idea qué hacer con las carreras de sociología, trajeron algunos personajes totalmente olvidables del tiempo del peronismo, particularmente Fernando Cuevillas, que eran personas impresentables directamente, no, eran impresentables. Y algunos otros que estimularon la idea de que se podía conversar con los que eran más presentables, que eran O'Farrell, Cárdenas y un gordito así que no tenía mucha idea, que se llamaba Peralta, que a falta de idea de él puso a uno de los que más supo marxismo en la facultad, que era, lo llamábamos el japonés Okada. Carlos Okada fue realmente el que trajo el marxismo realmente. Y ahí, la verdad, lamentable. Eso es un proceso muy lamentable porque hay un vaciamiento, todos sabemos que se produjo. Hubo un par de profes que resistieron, que fue Murmis y algún otro, pero tuvieron que irse enseguida. Prácticamente se fueron todos. Después de la noche bastante largo se fueron todos. Pero tuve suerte, pero ya mi cabeza estaba formateada. Y entonces, bueno, ahí también tenía que ver con un grupo de chicas y chicos que cursábamos juntos, que estaba, qué sé yo, Norma Yarraca, estaba Susana Aparicio, Alberto Bialakowski, yo, Ernesto Pastrana. Éramos un grupo, Roberto Goodman, éramos todo un grupo de amigos y amigas, muy amigos, además, vida social de amistad entre nosotros, pero que íbamos a clase juntos. Entonces en las optativas era notable, porque íbamos ahí y nos peleábamos con los profes que teníamos, con los usurpadores del conocimiento, porque ahí entraron usurpadores del conocimiento. Esos usurpadores nosotros los enfrentábamos mucho, porque ya éramos más grandes, teníamos todo lo anterior y fue interesante en términos de la lucha que tuvimos. Se quebraba la influencia de la izquierda, del liberalismo. Esta última la quebraba la intervención de Onganía, y con Onganía entraban profesores que la intervención de Onganía toleraba primero como siendo sus profesores. Por eso la gran polémica, que yo considero que hay que agarrar una navajita fina para ver esa cuestión, porque no, fue una fisura de la historia que uno puede juzgar hoy de muchas maneras, pero es así. Esa fisura de la historia siempre corre el riesgo que se la interprete como que favorece a uno de los sectores de la clase dominante, de los poderes que en ese momento rigen, que era la confrontación entre Onganía y Aramburu. Con la intervención tuvimos un gran privilegio, y es que José Luis Romero decide hacer un grupo de estudios en la segunda mitad del 66, el 67 y primera mitad del 68 sobre América Latina. Entonces lo invita a Gregorio Seltzer. Entonces varios de nosotros hicimos un estudio sobre América Latina con José Luis Romero y Gregorio Seltzer, que fue un lujo realmente, porque además era una combinación increíble en la medida en que José Luis Romero, viste que tenía la historia de larga duración, y Gregorio Seltzer tenía la mirada periodística del detalle, entonces era, bueno. Ya en ese momento entró en nuestras vidas Jorge, mi marido, Jorge Carpio, que él venía de haber militado con Cook y trajo venía de La Plata, entró a Sociología y a través de unos amigos de Socialismo a Vanguardia lo conocimos, y bueno, ahí realmente Jorge fue quien nos introduce en el peronismo, en el 66. En julio del 66 lo conocemos. Hicimos en el 67 con Susana Checa, Jorge Carpio, Gunnar Olson, etc., esos viajes iniciáticos por América Latina, ¿no? Bolivia, etc.
Y entonces ahí veníamos muy, digamos, muy movilizados en función del interés por América Latina. Y con todo esto que íbamos aprendiendo, todo nuestro bagaje, nuestro expertise con América Latina y con lo nacional, entramos a discutir, hacíamos reuniones. No es que nosotros dijimos somos las cátedras nacionales, sino que empezamos a dar Estado y Nación, la sociología sistemática desde otra óptica, la teoría sociológica desde una óptica más nacional, marxismo y pensamiento nacional fueron como los ejes de nuestro trabajo, y nos fueron llamando, los mismos estudiantes nos llamaron las cátedras nacionales. Entonces también es algo que, lo que podríamos llamar un populismo, que algunos consideran que era el fin de la gran tradición clásica e ilustrada, que era la de José Luis Romero, Alperín Dong, y un poco fue eso, pero otro poco introdujo la beta alemana de la crisis de la razón, que no estaba siendo consultada en ninguna bibliografía anterior. Y ahí empieza una cuestión de decirnos esto, ¿por qué no miramos desde otro lado? Empezamos a decir, bueno, pero acá, ¿qué pasa? Hay que empezar a ver. Y la clave creo que fue, y esta la clave la dio Roberto, me acuerdo, Roberto Carri, que él decía, es político. El pensamiento social es político. Entonces empezamos a ver los condicionantes histórico-políticos y culturales del pensamiento social. Bueno, ahí vamos desarrollando y vamos buscando la clave que era invertir la problemática. Si en el caso de las corrientes teóricas tenías que plantearte cuáles eran los condicionantes políticos de esas corrientes que influían en las categorías, la gran pregunta en América Latina es que en América Latina hay un pensamiento político que aparece bajo la forma de lo político. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es el potencial teórico de este pensamiento popular latinoamericano? Ojo, que fue derrotado en toda esa primera etapa, ¿no? Es decir, Hidalgo y Morelos fusilados, Bolívar, San Martín y Artigas emigrados, etc. Entonces empezamos a ver esas trayectorias cuya clave era esto que te decía, un humanismo radical, reivindicación del carácter integralmente humano de todos los seres humanos, más allá de sus diferencias étnico-culturales. Esto estaba a su vez, se da en el marco, y hay que verlo, que tenías un marco internacional, que es que entre 1945 y los comienzos de los 70 se da la revolución del tercer mundo. Pensá que es el 80% de la población mundial que comienza los procesos de liberación nacional, de descolonización, los gobiernos populares en América Latina. El libro de cabecera era Hernández Arregui. Gonzalo tenía un libro propio, pero era un libro que si hoy lo leemos se le encontraría sin duda muchas fallas. La historia de los partidos políticos de Puig Gros, esa era muy leída también. Y Ramos, el Ramos que hoy podemos ver fácilmente como un tipo dudoso por su actuación junto a Galtieri y demás, era un Ramos muy gracioso, tenía un partido muy fuerte, el partido influía mucho en la militancia estudiantil, el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, y su revolución y contrarrevolución también, lectura obligatoria. De modo que las materias se hicieron materias, había 2 o 3 materias, incluso sociología sistemática que la daba O'Farrell, y sociología argentina creo que la daba Carri, yo creo que era ayudante de esta última. Y sociología de Latinoamérica, Gonzalo Cárdenas, esas 3 o 4. La forma en que la política nos había dividido hizo que el rector, el decano, perdón, fue ese Justino O'Farrell, que pertenecía a las llamadas cátedras nacionales, que a mí siempre me habían caído muy mal, porque eran una especie de antimarxismo barato, o hegelianismo mal leído. Y surge inclusive un grupo que ya, sí podríamos decir de una vanguardia más política, que es los llamados sociólogos de las cátedras nacionales, que son los únicos que están en situación de orfandad intelectual. ¿Por qué? Porque son los únicos que no estuvieron maestros, es decir, porque ellos llegaron a la carrera, todos ellos, Argumedo, González,
Carri, Kroch, bueno, la lista es un poquito más grande. Ellos llegan y ellos hacen la experiencia de una formación intelectual en la carrera de sociología, en una carrera completamente alterada, con profesores que vienen, que nunca no sabían nada de sociología. Hay que mirar el plantel de la facultad en la segunda mitad de los años 60 para ver a lo que había llegado a ser la sociología. Era así, profesores que eran filósofos, un psicólogo, gente que no tenía nada, que no sabía nada. Y esa formación es la que reciben esos huérfanos, esos jóvenes que están en situación de orfandad intelectual. Por eso un poco también ellos salen a buscar sus maestros que no tuvieran la carrera fuera, los Scalabrini Ortiz, los Jauretche. Yo estuve con Perón en el año 70 y si me dio bola a mí fue porque estábamos en las cátedras nacionales. Y lo que él me dijo es, mire, no sabe lo que significa para mí saber que hay muchachos nuestros en la universidad, dice, porque nosotros tuvimos una pésima política universitaria y los muchachos que se formaban se nos ponían en contra. Yo lo conocí a Cárdenas por razones personales, entonces hablamos y me dijo, no, a mí me gustaría que todos ustedes se quedaran y cosas por el estilo, pero evidentemente porque dabas clase y afuera estaba, ¿cómo se llamaba el energúmeno este? Que murió ya, el de apellido italiano, que era muy importante en los grupos ruidosos, ¿no? Todavía en la lucha armada. Era un tipo muy famoso, yo ahí tengo el libro, no me acuerdo. Entonces vos estabas dando clase y aparecían con los tambores, te interrumpían la clase, te jodían con todo. Y yo estaba echado a todo esto. En la ciudad de Córdoba, en la avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad. Estos son efectivos de la Escuela de Tropas Aerotransportadas al mando del general Carcaño, que hace algunos minutos han salido de la unidad policía de capital y provincia. No es suficiente para controlar todos los focos de agitación que están produciéndose, según lo dice un comunicado del propio comando del Tercer Cuerpo, en distintos lugares de la ciudad capital. Sobrevuelan el cielo de Córdoba aviones de reconocimiento de la Escuela de Aviación Militar. Cuando yo estaba en Montevideo del 68 al 72, que además fueron los años bravos, yo vine a Buenos Aires porque venía a visitar a mis viejos. Y estuve en la época en que Francis Cole fue directora de la carrera de Sociología. Yo di una cátedra de América Latina, no me acuerdo qué, cuando los años convulsos, cuando cientificismo pelea, además de... Y lo que sé es que en la cátedra era una batalla campal con algunos que estaban inscriptos. Eso fue en el 70, estaba devastado todo. Y cuando quise armar la carrera, y armé todo el programa y qué sé yo, pero bueno, nada. Es decir, no se pudo rearmar la carrera, yo me tuve que ir directamente, me fui. Tuve 3 bombas en mi casa, que me ponía no sé quién las puso, pero alguien estaba muy enojado porque yo quería que hubiera materias normales y que se volviera a reconstituir un poco como una carrera. Sí me acuerdo un día que entró la cana, que había un quilombo en Independencia. Y lo único que me acuerdo es que yo salí agarrada al negro portantiero, así, con un susto impresionante, porque se armaban unas bataolas increíbles. Me acuerdo de Daniel López, me acuerdo de los quilombos que había adentro con las asambleas. Había, si vos querés, 3 posiciones, ¿no es cierto? Los nacional populares, que podían mezclar Fanon, Perón, junto con Durkheim, que podía abandonar con eso. Más adelante, una posición más que con el correr de los años 60 queda más en el lugar marginal, un lugar más residual, si vos querés, en el espacio de la sociología, que son los discípulos de Germani, que se refugian en otro lugar. Y después una sociología que ocupa más el centro de la escena, que es la sociología de cuño marxista. Porque para ellos la ciencia era el marxismo y la manera de mirar la política era una manera como la miraban la sociología. Portantiero venía de otro lado, además era militante del PC, además discípulo querido de Héctor Agosti, además reporteado en la revista que creo que sacaba Ricardo Piglia, que se llamaba Liberación. Portantiero resume bien la figura del intelectual de la sociología, ¿no? En el sentido de que es alguien que viene de una formación política importante, de una formación
teórica también muy importante, y combina con ese aire modernizador que tiene la sociología para pensar la política. También hay que ver que había que enfrentarse al negro portantiero. Eso nos obligaba a estudiar. Yo lo quería muchísimo al negro, pero y nos obligaba a estudiar porque no es que tenías un tonto al frente, ¿no? También nos peleábamos con Gramsci. Como Gramsci tenía lo nacional popular, ahí nos peleábamos. Pero era una linda relación porque teníamos debates terribles. Todo su derretero de los años 60 y de principios de los años 70 está anclado en esa dirección. Y tiene básicamente varias preocupaciones. En primer lugar, ya en pasado y presente eso también se ve, es la idea de que para entender y tener un papel muy importante en la política hay que aceptar que el peronismo básicamente es el lugar donde la clase obrera se ubica. Entonces, uno de los objetivos centrales de él, pero también de otros jóvenes como él, que están muy interesados por la política, es tratar de ver cómo desde una posición de izquierda uno puede ir al encuentro del peronismo. ¿Cómo hacer para que eso que es un movimiento nacional, popular, burgués, se transforme finalmente en un bloque histórico contrahegemónico, porque siempre Gramsci es como una guía privilegiada, para poder hacer el socialismo en la Argentina? Esa es una primera preocupación. La segunda preocupación también va a estar anclada en una dirección parecida, pero tiene más que ver con dejar claro, a través de su lectura de Gramsci, de que la sociología es una sociología marxista, como digo. En el sentido de demostrar, no solamente retóricamente, sino con trabajos, con reflexión, cómo el marxismo podía dar cuenta de la Argentina. ¿Y eso por qué es una preocupación importante? Porque la pelea con todo el PC es una pelea acerca de la idea de que el PC no conoce lo que es la Argentina y no puede dar cuenta de la realidad argentina. Entonces, todos estos jóvenes, pero no solamente portantieros, sino Miguel Murmis y muchos otros, lo que van a tratar de mostrar es que la preocupación por la Argentina política e intelectual se puede hacer del marxismo. Entonces, ahí hay una segunda preocupación, que es la contestación al PC. Cuando vino el 73, ¿qué hacer con la universidad? La universidad en general, habíamos hecho como un movimiento que correspondió a varias facultades. Sí, en el 73 yo llego al cargo de secretario académico un día, después secretario general. No en parte por las cátedras nacionales, pero sobre todo por militancia política. Conversamos con Tayana, padre, que iba a ser ministro, qué sé yo, y la idea de que la universidad estaba bien que estuviese para la gente que era más bien de izquierda, fue compartida por todos. Perón lo designa a Tayana, ministro de Educación, y Tayana le pide a los montoneros que le den una terna para que la elija. Creo que esa terna estaba Hernández Arregui, estaba Puigros y no me acuerdo quién más. No sé si Hernández Arregui tenía muchos problemas, mucha desconfianza hacia todos los demás seres humanos, ¿viste? Claro, pues él, por ejemplo, editaba el libro, lo editaba él, ¿no? No iba a tener ninguna capacidad de gestión, ninguna. En los que teníamos una agrupación que se llamaba JUP, algunos eran de Derecho y otros habían otras facultades. Cuando hicimos, no sé por qué razón, un contacto con Perón, en el 64, 66, no me acuerdo. Perón dijo, el día que yo vuelva voy a poner a Puigros en la universidad. Yo dije, no, es imposible, porque Puigros era un hombre de izquierda, bien situado.
Bueno, y yo cuando en el 66, cuando se había cerrado la universidad, yo había hecho un curso con Puiggrós en la casa de él, ¿no? Que éramos 8 estudiantes de sociología. Entonces Puiggrós me conocía, me quería, me designó a mí. Cuando llega el momento de encontrarse con que se iba a tener el decanato, qué sé yo, los alumnos me proponen ser secretario académico de la facultad. Yo no tenía autoridad para nada, la autoridad venía del hecho de que en ese desorden, si uno ordenaba un poco, podías poner las ideas que más o menos tenías. Y la idea de que si había que hacer algo, había que introducir una sociología moderna en la facultad, qué sé yo. Y la experiencia nuestra tiene que ver con el contexto político. Nosotros pensábamos que estábamos en un momento pre-revolucionario. Entonces todo eso signaba todo lo demás. Nos apresuramos a hacer todos los cambios que queríamos, ¿no? A ver, del conjunto de las carreras de la universidad, yo creo que el 80 al 90% hicimos modificación de planes de estudio. En un año, extraordinario. Nosotros reincorporamos a todos los echados en el 55, los viejitos que quedaban, y los del 66, que los del 66 habían echado a los del 55, ¿no? Bueno, reincorporamos a todos ellos. ¿Qué pasó con la sociología? Bueno, en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras conseguimos una posición hegemónica, inventamos un curso de ingreso con materias todas sociológicas desde la izquierda. Planteamos algunas incompatibilidades en relación a las empresas extranjeras, trabajamos muy en consonancia con el CONICET, ¿no? La modernización de la facultad vino de la vía de gente como Pacurondo, que era un genio directamente, era un tipo extraordinario. En cada carrera la gente trajo a quien quiso. Nunca se fue tan libre como es. Y en el momento en que empieza a darse vuelta la taba, en el momento en que empieza a predominar más la derecha peronista en el gobierno y en la sociedad, nosotros somos objeto de ataques furibundos. A veces ataques simplemente por zurdos y poco a poco vamos quedando aislados. Eso nosotros no lo pudimos corregir. A lo mejor no se podía corregir, pero nosotros no lo supimos hacer, esa es la verdad. Esos ataques fueron cada vez peores. Al día siguiente de la muerte de Rucci matan a un colaborador mío, ¿no? Grimberg, en una unidad básica, una gente, digamos, enojada por la muerte de Rucci, y comienza un periodo de violencia. Antes de eso, contándolo más como corresponde, ya hacia septiembre, octubre, buscan la salida de Puiggrós. Yo en ese momento era el secretario general y logran la salida de Puiggrós, ¿no? Es un episodio confuso. Puiggrós renuncia, Tayana designa como rector al decano de odontología, que se llamaba Banfi, que no era nuestro. Tomamos toda la universidad y 2 días después renuncia Banfi y yo quedo a cargo del rectorado. Eso debe haber sido de septiembre, octubre, hasta marzo. Tayana impulsa una ley, la ley Tayana, que es bastante buena, por cierto, y tenía la restricción de que para ser rector había que tener 30 años. Yo tenía 29, así que cuando se promulga la ley, designan a Solano Lima rector. Bueno, de nuevo, negociaciones, forcejeos, etc. Y yo quedo como secretario general tal como estaba con Puiggrós. Estaba muy expuesto en todo ese periodo, porque había gente que muchísimo, muy comprometidos, pero eran clandestinos. Ahí era una exposición absoluta, ni salir a la calle. Ahí ya comienza el periodo de más aislamiento total, ¿no? Esto ya hacia
agosto, septiembre, agosto se pone muy dura la cosa. Y las tres autoridades nuestras que habían pedido protección policial son objeto de explosivos en sus casas. Que eso muestra claramente lo que era la 3A. Las 3A no tenían ninguna preparación. Le ponen bombas a aquellos en donde ellos sabían, porque era la propia policía, no es que hicieron un trabajo de inteligencia. Le pusieron a Adriana Puigros, a Raúl Aragón, que era el rector nuestro en el Buenos Aires, y a Raúl Laguzzi. Raúl Laguzzi, terrible, se muere el bebé de 6 meses. Eso es el 6 de septiembre del 74. Me acuerdo perfectamente, pues ese día, casi en ese mismo momento, nace mi hijo mayor, ¿no? Bueno, 10 días después nos echan, ese es el proceso. Sí, la intervención, nos llevaron todos presos y fue un fraile que no me acuerdo cómo se llama, que tiró incienso, Sánchez Abelenda tiró incienso en mi despacho para espantar a los demonios. No, la cosa troglodita, delirante que vino entonces, no sé cómo cerraron la facultad un tiempito, le hicieron perder tiempo a la gente, qué sé yo, y pusieron tipos que no cerraron la carrera de sociología, porque eran clientelistas que dijeron la agarramos para nosotros. Comunicado número 2, con la finalidad de preservar el orden y la tranquilidad, se recuerda a la población la vigencia del estado de sitio. Todos los habitantes deberán abstenerse de realizar reuniones en la vía pública. A partir de este momento transmite LRA Radio Nacional, directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en la capital federal. Se encuentran presentes en este acto el nuncio apostólico, Su Eminencia Reverendísima Monseñor Pío Lagui, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y primado de la nación argentina, Su Eminencia Reverendísima Monseñor Doctor Juan Carlos Aramburu, capital de la República Argentina, a los 29 días del mes de marzo del año 1976, siendo las 18 horas, me constituí yo el escribano autorizante. La carrera de sociología no se cerró en la dictadura por una fuerte componenda que hizo Rodolfo Tessera el Franco, que en esos tiempos, apenas abierta la democracia, fue el apoderado del Partido Justicialista. Algún milagro de esos, pero en esa época, en plena dictadura, la carrera no se cerró, funcionaba dentro de Derecho y dentro de la órbita de la Marina. Y bueno, y ahí fui a la sociología. En el 80, que había que estudiar sociología en el 80. Había que estudiar. En Buenos Aires, había que estudiar sociología en el 80, con Tessera de Franco, con un capitán de navío, que era nuestro director, Lázari, nuestro capitán de navío, muy simpático él, y con personajes como Pistoletti y todos estos personajes que eran verdaderamente temibles. Recuerdo bien que directamente, en medio de la clase, con el profesor de enfrente, por ahí entraban 2 tipos, bien zumbos, ¿no? Porque ni siquiera, no es que eran grandes cuadros de la dictadura, esos grupos de tareas, ¿sí? Los tipos entraban sin hablar, sin pedir permiso, abrían la puerta, recorrían los bancos, por ahí abrían el cuaderno de alguien, revisaban el libro de alguien, los tipos con total impunidad, La institución era algo muy básico, muy básico, me refiero a esto de lo curricular, por decirlo de alguna manera. No te diría lo académico, porque era muy pretencioso, sino lo curricular. Y todo eso otro, esa articulación de conocimiento, de intereses culturales, de búsquedas, de discusiones, estaba fuera. Es cierto que el escenario público oficial de la sociología no existía, pero existían miles de microiniciativas, qué sé yo, el Servicio Universitario Mundial, ahí estaba Jorge Tayana, Virginia Franganillo, que después aparecen en el Colegio de Profesionales de Sociología, gente preocupada por la militancia, que yo tenía militancia sociológica y política y de derechos humanos, que yo tenía de alumnos en El Salvador. Las primeras reuniones para organizar las elecciones que definirían el futuro centro de estudiantes las hacíamos en la ciudad universitaria,
armábamos partidos de fútbol, íbamos, bueno, la gente que quería ir, incluso las mujeres, por supuesto, porque la idea era, o el disfraz era un partido de fútbol con picnic y todo eso, y el partido de fútbol duraba 20, 25 minutos, hacíamos un corte como un primer tiempo, y ahí se discutía en grupo, lo que parecía un picnic, en realidad estábamos organizando las fechas de las futuras elecciones, cómo iban a ser, cómo se iban a presentar, avales, toda la pelota de siempre, pero todavía con precaución, ¿no? Estábamos a comienzos o llegando a mitad del 83, ¿no? Y después yo creo que hubo mucha dispersión de actividades en los campos del movimiento social, que era muy diverso. No se olviden que la dictadura del 76 termina con grandes movilizaciones populares, Pérez Esquivel en el Servicio de Paz y Justicia, las ocupaciones de tierras en Quilmes, los obispados progresistas, o sea, había un mundo en ebullición que no lo vemos, que no lo podemos contabilizar, porque no tenemos registro de ese mundo. Cada uno tiene contacto con un pedazo chiquitito de ese mundo, y me parece que no hay una idea totalizadora, ¿no? En la Argentina y sobre el trabajo. Llega la democracia a nuestro país. Y bueno, y después ya con la apertura democrática, que empezaron a volver toda una cantidad de profesores, y bueno, y ahí empezaron también las fuertes discusiones, ¿no? También con estos que volvían y uno se había quedado, y entonces venían como casi a sanarnos. Había una lógica de sanación, ¿no? Que uno decía, bueno, también uno acá se quedó haciendo algunas cosas. Yo estaba en México y le digo a la gente del Colegio de México, argentinos, y le digo, che, lo que pasa es que todo el grupo de Paseo y Presente ya se pasó a la socialdemocracia. No me digas esto, qué exagerado que sos, vos sos tremendo. Oíme, Primero, que el negro Portantiero y el grupo de los marxistas, incluido a Landi y demás, se habían vuelto liberales. Cuando nosotros llegamos a México, nuestros adversarios marxistas se habían vuelto todos liberales. Ya no eran más marxistas, nosotros éramos más marxistas que ellos. Ahí se hizo una revista que fue bastante interesante, que creo que Nicolás Casullo llegó a hacer una crítica que se llamaba Controversia. Ahí fue un buen debate en ese momento. Pero lo que pasa es que ellos ya estaban vueltos a los ciudadanos virtuosos y ese tipo de cosas. Era una carrera que repatrió, digamos, una parte de los que se habían ido al exilio, que muchos volvieron muy diferentes cuando se fueron al exilio, evidentemente, pero mantenía un nivel de debate muy relevante, ¿no? No, nadie te discutía, sino simplemente te clasificaban. Este es cerdo socialdemócrata. Y un poco viceversa también, este se quedó en el 45, no se decía así, pero digamos algo así, este se quedó atrás, no vieron nada, no puede ser que no hayan. Yo pensaba que Buenos Aires, siendo un lugar donde había una intelectualidad siempre muy avanzada, había discutido nada, pero en realidad no, en realidad había habido una división de lo que podríamos llamar la izquierda y unas interpretaciones completamente opuestas, ¿no? Y estaba toda esa generación que venía más de los 60, digamos, ¿no? Que todavía no se había jubilado. Y después había faltaba como una generación intermedia, faltaba, digamos, como una especie de eslabón de encadenador con una generación más joven. Tampoco en esos primeros encuentros, que no fueron menores, estoy hablando de hasta que se reacomoda la carrera, del 83 al 85, no hay una recuperación de esos propios profesores que volvieron y que yo, en sus clases, en esa nueva currícula que había armado Susana Torrado y todo lo demás, no había una historia y una recuperación de esa historia. Y en eso tengo que reconocerle un mérito a alguien, que fue a Torcuato Di Tella. Torcuato Di Tella sí tenía mucho de recuperar esas tradiciones y sobre todo lo latinoamericano, y la sociología en Latinoamérica. Y en ese contexto se vuelve con mucho ímpetu, con un enfoque
socialista, socialdemócrata, con una mirada empujada por los radicales o con un enfoque también de algunos segmentos peronistas, pero con una línea progresista de mirar justamente las injusticias sociales, las desigualdades sociales, los nuevos fenómenos que emergían en materias de género, de cambio generacional. En los años 87, 88, tal vez incluso 86, el INDEC, con un financiamiento del Banco Mundial, tuvo una importantísima investigación que se llamaba IPA, Investigación sobre la Pobreza en Argentina, que la dirigían Alberto Minujín y Pablo Vinocourt. Y eso en sí mismo era un think tank. No tenía el formato de centro de investigación, pero de hecho era un centro de investigación. Implantó incluso un discurso. Los pauperizados, los nuevos pobres, los gasoleros, los que estaban por abajo de la línea, los que estaban por arriba de la línea. El tema es que los avances conceptuales y metodológicos en la región, sobre todo en la CEPAL, y la propia situación del país, nos hizo ver claramente que la medición por necesidades básicas insatisfechas era una medición insuficiente porque daba cuenta solamente como de carencias más bien de tipo estructural o de capital humano. Nosotros enfrentábamos otro problema gravísimo, que era el problema de la carencia de ingresos. Pero vino el menemato, y en el menemato vinieron la globalización y el capital financiero, y hubo un fuerte reflujo de la sociología con esta mirada crítica. La sociología empezó a mirar los efectos de los cambios estructurales, los efectos sociales que generaban los cambios, la apertura y la globalización. Te diría que la sociología del trabajo se empezó a tomar ímpetu para ver cómo estaban cambiando las condiciones, las profesiones y los cambios ocupacionales. Se empezó a medir la pobreza, pero la pobreza como un efecto no deseado de los cambios estructurales, pero no como un efecto estructural de los problemas del desarrollo argentino. Yo creo que la sociología tuvo la gran oportunidad en la década del 80, pasada, digamos, del 80, avanzada al 80, e incluso en la década del 90. Parte de la década del 90. Digo, tuvo la gran oportunidad de tratar de hacer una contra sociología mercantilizada, que es lo que se terminó instalando. Es decir, una fuerte sociología mercantilizada, por la política científica que está mercantilizada. Es decir, es cuando alguien dice el neoliberalismo, si vino, si se fue el neoliberalismo, como si el neoliberalismo va, viene, ¿no? Y lo que ha construido el neoliberalismo es esto. Es una subjetividad que naturaliza que la producción científica, por ejemplo, sea una cuestión de agenda de 2 o 3 agencias y no mucho más. Me tocó a partir de ese contexto ir a estudiar afuera y reforcé aún más mi mirada más estructuralista cuando fui al Colegio de México, a México a estudiar los doctorados. Y cuando volví me encontré con ese panorama de una sociología más naif, más light, más acomodada a los tiempos modernos, más ensayista. No me hicieron esa pregunta, pero mucho más ensayista, mucho más descriptiva, mucho más teórica, donde el ensayo parecía ser la representación de la realidad y no las evidencias, en donde la búsqueda de información era la búsqueda de un dato para un diagnóstico numérico de porcentajes y cifras que describían alguna realidad social, pero no estaba implicado ningún aspecto teórico ni problemática de fondo detrás de esto, en cuanto a materia de matrices sociales o estructuras sociales que producen efectos de desigualdad. No había explicación. O sea, desapareció el docente que era investigador y apareció un formalismo de exigencia curricular en la investigación que nunca se llenó con investigaciones reales. Se vació prácticamente totalmente la investigación de base. Y lo que sí apareció y emergió con una gran potencialidad fue el ensayismo social. Con lo cual, justamente, el conocimiento social se degradó a una celeridad tremenda. Yo recuerdo el último ALAS, el ALAS ese monstruoso que se hizo en la carrera de sociología, yo creo que todavía no era directora, creo que estabas vos,
yo coordiné me invitaron a coordinar un grupo muy grande, pobreza, exclusión, viste esos temas, esos títulos que entra todo ahí. Y yo dije, bueno, listo, ya está, nos ganaron, esta es la derrota. Era el temita chiquito, era la pregunta insignificante, y esos en general eran temas de tesis, temas de proyectos de investigación en sus países, digo, eran de todos lados, de acá, de América Latina en general. Y entonces ahí uno dice, bueno, ahí está la derrota. La derrota está en construir una forma de pensar en los problemas. Y la construcción de esa forma de pensar los problemas no es sociológica. Yo creo que ahora el problema del orden simbólico, algo así como una sociología cultural, no de la cultura, un enfoque cultural en sociología, es casi un sentido común sociológico, que en los 90 no era un sentido común, ¿no? Había todavía una herencia marxista fuerte y una herencia más funcionalista fuerte. En cambio, me parece que ahora hay como una mirada, no querría decir más antropológica, porque la antropología también podría ser funcionalista, estructural o marxista, ¿no? No tiene que ver con las disciplinas, tiene que ver con un modo más donde la acción simbólica es un elemento importante de la sociología. La sociología se ha diversificado muchísimo en los últimos años con la introducción de los temas de los sujetos, y me parece bien. O sea, nosotros hemos abandonado esos modelos deterministas de origen marxista, en los cuales lo que determina en última instancia son las relaciones económicas. El fin del siglo pasado y este siglo son como momentos de la revolución de los y las sujetos, y es muy importante que eso esté presente. Me parece que, bueno, yo me acuerdo en los años 90, la discusión era mercado, Estado o militancia, digamos, ¿no? El sociólogo tenía alguna herencia medio de los años 70 todavía. Y esa tensión tan grande entre el mundo del mercado, el mundo del Estado y la posibilidad casi utópica en los años 90 de hacer investigación, eso se disolvió un poco más. No digo que no exista todavía, pero es mucho más híbrido. Cualquier egresado de ciencias sociales actual da por sentado que puede trabajar para el mercado, puede trabajar para el Estado, puede hacer investigación, puede dedicarse a otras cosas. Se piensa mucho más como un espacio más flexible y fluido. ¿Sabes qué agregaría yo? A mí me parece que la carrera de sociología es muy importante y que más allá de las modas, de que la gente, dijo la ciencia política, las instituciones, yo a la manera más tradicional pienso que la sociología y en particular la reflexión sociopolítica de los conflictos es clave. No se trata de que vengan opinólogos ni especialistas en opinión pública que todos los días te dicen cómo van las encuestas, quién gana qué. Se trata de que la gente entienda los principales conflictos sociales, sus genes y su eventual evolución. Y que eso es central para entender y diagnosticar qué le pasa a una sociedad. Nosotros tenemos una implicación muy importante, porque tenemos que decir, bueno, ¿por qué hay desocupados? ¿Por qué la Argentina está hundida? Entonces, el relato neoliberal o una interpretación alternativa a eso, ¿qué papel juega el Estado? ¿Es un órgano de dominación? ¿No? ¿Hasta dónde? Todo eso, ¿por qué hay desigualdad? Tenemos que explicar cuestiones que te llevan a decir, la respuesta teórica te lleva a una práctica de algún modo, ¿no? No es estar ahí porque es un lugar, insisto, que te da cierto privilegio. Uno tiene un privilegio de estar ahí. El privilegio es en términos económicos, porque hay que sacarse la careta y decir la verdad. Uno tiene buenos sueldos cuando está ahí, y esto no es un detalle. Vos tenés asegurado durante una cantidad de años un buen ingreso, y tenés acceso a un montón de información, tenés un montón de privilegios que no tenés cuando no estás ahí. Entonces, creo que eso a uno lo obliga, pero no lo digo tanto desde el punto de vista ético. Yo creo que lo obliga es una obligación política y es un compromiso ideológico, además mucho más profundo que porque hasta ideológico, como para tener que resolver cuestiones que hoy día no se resuelven desde hace varios años. Yo creo que pensar algo sociológico es pensarlo también en términos de proyección política. Si no, para mí no es sociológico. No me imagino a Durkheim pensando el suicidio por una cuestión de una inquietud que tiene, o que se le suicidaron 3 vecinos alrededor y dijo el tipo, bueno, vamos a tratar de ver qué pasa con el suicidio. No me imagino. Es decir, si vos no pensás que la pregunta sociológica, no sé si las otras disciplinas de las ciencias sociales lo pueden hacer, pero la sociología tenía ese gran mandato y eso que vos tenés, y en ese sentido yo acepto que ingeniero ya se lo considere un sociólogo, y lo acepto porque el tipo lo que quería era incidir.
realmente, en términos políticos, con la construcción de ese conocimiento, que uno puede ser muy crítico y todo lo demás. Bueno, si la sociología no piensa que lo que tiene que hacer es eso, intervenir en términos políticos a partir del conocimiento, y solamente producir algunas inquietudes, ni siquiera es conocimiento, algunas inquietudes que podemos compartir en una noche de Fernet, bueno. Yo doy clases, soy docente, tanto de grado como de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Sociales, en Sociología, en Comunicación, también en Flaxo, en 3 de febrero, en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, ahí dirijo y formé y dirijo el programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, y fundé y desarrollé y soy el director de lo que se conoce como Observatorio de la Deuda Social Argentina, con sede acá en la Universidad Católica Argentina, desde el año 2001. Inicialmente, cuando se constituyó el observatorio, se constituyó 3-4 meses antes del estallido, básicamente con un enfoque de mirar cuáles eran las deudas internas, las deudas sociales, frente a lo que en ese momento se debatía que era la deuda externa, y cómo pagarla y cuándo pagarla. No es una consultora, por lo tanto todo el trabajo de alguna manera, aunque no sea de planta o se descentralice en parte, es llevado adelante y es desarrollado por el observatorio. Esto hace que controlemos mejor la calidad de lo que producimos y al mismo tiempo del dato para este tipo de investigación es muy importante, la calidad del dato. Buscamos que esta información tenga impacto en cómo se construye la agenda pública en Argentina y que los debates democráticos se basen en evidencia, se basen en datos científicos, en datos académicos, no en intuiciones, no en prejuicios, no en dogmas, no en verdades exacerbadas, sino que de alguna manera se haya una información que permita un diálogo más racional e incluso discusiones y debates políticos de mayor altura que los que tiene acostumbrado la sociedad argentina, de los que hoy existen en el marco del debate político, y que esa mayor altura comprometa también no solo a los dirigentes políticos, sino que también comprometa a la ciudadanía. Justamente mi tema de investigación era el rol de los científicos en la política actual, y una docente de la Universidad de San Martín con la que venía hablando por temas personales, me dice, mira, está justo el tema del conflicto por los transgénicos, que estaba en ese momento recién empezando a surgir en Argentina, que justamente combina el tema del conocimiento y la ciencia y la tecnología y los movimientos sociales. Donde estoy participando más activamente es en un grupo que justamente es un grupo interdisciplinario, donde son todos investigadores o becarios de CONICET. Casi todos vienen más de las ciencias exactas y las ciencias naturales, pero estamos trabajando con comunidades que están actualmente siendo víctimas, ¿no? de los efectos en la salud de este modelo, para visibilizar esos problemas de los pueblos fumigados, y ahí estamos trabajando con una perspectiva de la epidemiología comunitaria, justamente desarrollando herramientas de producción de conocimiento situado y a la vez que pueda ser reapropiado por las mismas comunidades que están en la situación de resistencia. Y yo después, como investigador del CONICET, seguí trabajando la relación entre clase y religiosidad, o este boom llamado boom espiritual, en diferentes movimientos. Por ejemplo, un movimiento que fue importante fue un movimiento llamado El Arte de Vivir, que a partir del 2011 fue bastante famoso porque tenía relaciones con la vida política en Argentina, sobre todo con Cambiemos, y empecé a pensar un poco la relación entre política y estos movimientos espirituales, la relación entre éticas económicas y estos movimientos espirituales, que era un viejo tema beberiano, pero digamos, yo lo quería repensar en términos de cómo estos discursos más New Age o Nueva Era, qué ética económica había ahí. Y eso básicamente vengo trabajando en estas cuestiones. Y lo último que empecé a hacer es un trabajo sobre cárceles, o sea, empecé a discutir cómo estas espiritualidades alternativas entran en contextos carcelarios. Mi trabajo actual es sobre eso. Montoneros y el peronismo, cada uno de ellos son en sí mismos temas calientes juntos, me estoy dando cuenta ahora que salió el libro, lo que genera, que son fuertes, ¿no? Es un trauma colectivo y el pasado que no pasa, ¿no? Los primeros años era duro, tenía sueños, pesadillas, además los primeros años que estudiaba, las primeras lecturas, ¿no? Inclusive muchas visitas que hice al archivo de memoria abierta, donde extensas entrevistas escuchaba. Y bueno, un poco por las noches me venían sueños de terror, ¿no? De
Después creo que me fui un poco curtiendo y un poco también pudiendo enfocar en todo aquello que a mí me parecía interesante, que tenía que ver con ese esfuerzo por repolitizar ese pasado. ¿Qué queremos? Lo que quisimos todos los sociólogos desde que se fundó la sociología, una sociedad mejor. ¿Bien? Entonces, mirar la realidad para construir una sociedad mejor significa no solo describirla, sino también explicarla y entender cuáles son las claves de su transformación. Eso da herramientas para la acción. Eso es la sociología.